Buenas noches, bienvenidos a esta sesión, este webinar titulado Viabilidad difícil resolviendo el reto. Es una experiencia del Hospital General de México con respecto a algunos rubros que tienen que ver con CEPRE y que agradezco a Medical Scope y Endomédica la invitación y las facilidades para poderlo realizar. Este webinar va más que nada enfocado a nuestra experiencia en el Hospital General de México con algunos puntos que son primordiales para el endoscopista que realiza terapéutica de la vía biliar básicamente. Quisiera platicarles brevemente lo que es nuestro hospital. El servicio de endoscopía gastrointestinal se conformó, valga la redundancia, como un servicio independiente a partir del 15 de enero del 2019, con la carga que nos antecede de una historia plagada de éxitos en la endoscopía mexicana y donde se originó la endoscopía en México, en el servicio de endoscopía del Hospital General de México. Estamos dentro de la estructura de la torre quirúrgica de la unidad 310, interactuamos con todos los servicios del hospital y con hospitales de todo el país. Del 2 de julio del 2018 al 31 de agosto de este 2020, hemos realizado 24,797 estudios endoscópicos de todas las áreas, tubo digestivo superior, inferior y vía biliar. A partir del 17 de agosto del 2018, iniciamos con una logística y con una nueva forma de hacer la endoscopía dentro del servicio, dentro del hospital, que son los servicios integrales a cargo de Endomédica, específicamente con equipos Pentax. Desde que iniciamos esta gestión, esta jefatura, y con este nuevo equipo, con este nuevo funcionamiento del servicio, hemos tenido 8 egresados, de los cuales cuentan con el 100% de aprobación del examen del Consejo de Endoscopia aprobado por el Consejo y avalado por el Consejo de Gastroenterología. Este es un indicador de calidad para nosotros, ya que pues sabemos que es un examen difícil y con un índice de aprobación bajo. No avanzan las diapos. Bueno, dentro de lo que es nuestro servicio, perfecto. Está conformado por 6 médicos adscritos en el turno matutino, 1 en el turno vespertino y un médico adscrito los fines de semana y días festivos. En este momento, en el 2020, tenemos 16 médicos residentes de alta especialidad, entre residentes de primero y segundo año, y 2 fellows de ultrasonido endoscópico. Tenemos de 2 a 3 médicos anestesiólogos en las 5 salas que tenemos en el servicio, y generalmente tenemos rotantes de cirugía general y de gastroenterología, tanto del hospital como de otras unidades hospitalarias. Tenemos completos los turnos de enfermería y estamos en la transición de tener un servicio 24 horas al día. Parte de los servicios integrales es contar con personal que sea específico, capacitado y especializado en el manejo de las torres y de los endoscopios, lo cual ha permitido que tengamos un bajo índice de reparaciones por situaciones de descomposturas. El personal técnico que nos apoya en el servicio es el encargado de que tengamos los equipos en las mejores condiciones. Tenemos 5 salas de endoscopia, 3 salas de endoscopia superior, una de CEPRE y una sala de colonoscopia con capacidad de dividirse y hacer 2 salas. 8 cubículos de recuperación y áreas de lavado y reprocesamiento que cumplimos con todas las normas establecidas para el buen funcionamiento del servicio, y estamos por recertificarnos para la atención de cáncer de colon. Nuestras torres son de última generación y contamos con 6 torres EPK y 7010 de alta definición, con todas las características que pueden ver en la diapositiva, que repercute en que tengamos una atención muy digna para el paciente que requiere manejo endoscópico del Hospital General de México. Tenemos un armamento importante de tubos, tanto de gastroscopios, colonoscopios y duodenoscopios, así como un enteroscopio que es parte del servicio de nosotros.
2 torres electroquirúrgicas, tenemos una torre de desinfección V360 que nos garantiza que mínimo una vez al día, que generalmente es más de eso, podamos hacer una desinfección de alto grado en todas nuestras salas. ¿Qué hacemos con todo esto en el servicio? Hacemos aproximadamente 60 procedimientos endoscópicos diarios, de los cuales 5 son CEPRES mínimo, y hasta 1,300 estudios al mes con posibilidad de crecer a 2,000. Evidentemente, como a todos en las instituciones y a la humanidad, en este periodo de COVID cayó esta productividad al 10 o 20%. Y que bueno, es importante mencionar que el servicio de endoscopia del Hospital General de México no cerró en todo el periodo COVID y que usando las medidas universales de protección no tenemos pacientes, contagio de paciente al personal, ni personal de base, ni personal becario, ni personal de enfermería. Eso es lo que conforma nuestro servicio de endoscopía del Hospital General de México. Y pues iniciemos el webinar. Para iniciar, le voy a pedir a la doctora Elemir Galvis, médico adscrito al servicio de endoscopia del hospital, que nos dé el tema de canulación difícil. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas noches, gracias por su asistencia. El día de hoy voy a hablarles de un tema controversial como es la canulación difícil. Como forma introductoria, la CEPRE es una técnica terapéutica cuyo objetivo es el drenaje de la vía biliar con la menor morbimortalidad. Se describe que la misma tiene 2 fases, una fase que es el acceso biliar y otra que es la endoterapia biliar. La canulación selectiva del conducto biliar constituye la piedra angular de la CEPRE y en la actualidad, pese a los avances en accesorios, endoscopios, programas de formación de endoscopía avanzada, imágenes auxiliares y técnicas de canulación avanzada, la tasa de falla o fracaso durante la colangiografía se mantiene hasta en un 20% en centros de referencia. Y esto se adjudica a factores relacionados con el endoscopista y también al paciente. Toda la literatura y toda la evidencia científica reforzan la idea que es, antes de hablar de canulación difícil, nosotros debemos tener en mente toda la metodología para hacer una canulación estándar. Entonces, se debe evaluar 3 pasos cuando vamos a hacer una canulación estándar: la evaluación de la papila de Vater, el posicionamiento y el tipo de canulación. En relación a la evaluación de la papila de Vater, es importante recordar qué referencias anatómicas nos permite describirla, como son el poro, el pliegue transverso, el pliegue longitudinal o frenillo y finalmente el infundíbulo, que es la porción mural del colédoco que nos va a permitir clasificar las papilas en 4 tipos. El tipo más frecuente es el tipo 2, donde yo puedo ver perfectamente el orificio y el infundíbulo. La de más difícil canulación va a ser la tipo 0, donde prácticamente no veo el infundíbulo, y la tipo 3, donde no veo el poro y es una papila redundante, donde solamente se ve el infundíbulo. El otro elemento que debemos considerar son las variaciones de la unión biliopancreática. Hasta un 98% va a tener un conducto común que mide aproximadamente 4 milímetros. El otro restante puede presentarse que drenen en forma separada o que tengan un conducto común largo, y esto puede condicionar que canulemos más la vía pancreática que la biliar. En relación al posicionamiento, es importante hacer el posicionamiento guiándonos con guía fluoroscópica y colocar el duodenoscopio de esta manera, que es como un palo de hockey. Eso nos va a permitir un afrontamiento hacia la papila adecuado. El afrontamiento debe ser hacia el cuadrante superior izquierdo, ya que la vía biliar la vamos a encontrar hacia las 11 y el ducto pancreático hacia las 3. Y eso nos va a permitir llegar a la papila de abajo hacia arriba. La tasa de canulación
más alta y además tiene un riesgo de pancreatitis post-sepre mejor, con una calidad de evidencia moderada y una recomendación fuerte. Sin embargo, posterior a esta guía, se han publicado muchos estudios comparando ambos métodos y se ha demostrado que no hay diferencia en la tasa de éxito y que el riesgo de pancreatitis puede deberse a muchos intentos y el uso del precorte. Una vez que nosotros elegimos la canulación asistida por guía, también es importante considerar si vamos a hacer una técnica touch o no touch. En este artículo publicado por el doctor Marcos Bassi en el Gastrointestinal Endoscopy del 2018, hizo un estudio multicéntrico randomizado y comparó ambas técnicas, demostrando que la técnica touch tiene un éxito de canulación mayor, hasta un 77%, y esto estadísticamente significativo, igual que el tiempo de canulación fue menor con una P estadísticamente significativa. Ya entrando en lo que es el concepto de canulación difícil, la Sociedad Europea de Endoscopía en el 2016 la define como aquella que dura más de 5 minutos para canular, que requiere más de 5 contactos con la papila y donde se da más de una canulación involuntaria o una opacificación del ducto pancreático. Esta guía comenta que esta definición tiene un bajo nivel de evidencia con una recomendación débil, ya que está basado en un artículo realizado por el Dr. Haltunen en el 2014, que fue publicado en el Scandinavian Journal of Gastroenterology, donde él reunió a expertos que tenían una casuística en CEPRE de 2.500 a 10.000 y valoró a los cuántos minutos lograban la canulación y a los cuántos minutos aumentaba la tasa de pancreatitis post-sepre. En base a esto se hace esta definición. Pero, ¿qué sucede cuando estamos en un centro de entrenamiento como el nuestro? Cuando se considera que un paciente tiene una canulación difícil. A propósito de todo esto, el doctor Pan en la China publica este artículo en el Endoscopy del 2015, donde toma a su fellow y compara la tasa de canulación a los 5 minutos, a los 10 minutos y a los 15 minutos, observando que dejar al fellow más de 15 minutos no mejoraba la tasa de canulación y aumentaba la tasa de eventos adversos, recomendando finalmente que debía dejarse 10 minutos a los endoscopistas en entrenamiento. ¿Qué factores pueden condicionar una canulación difícil? En relación al paciente, el tamaño de la papila, la morfología, la orientación, la presencia de divertículos justapapilares, alteraciones posquirúrgicas, alteraciones de la unión biliopancreática, tumores periampulares o la disfunción del esfínter de Oddi. En relación a los endoscopistas, la experiencia del endoscopista, que utilice los accesorios adecuados, que los equipos sean los adecuados, como ya mencionó el doctor, como los que nosotros contamos en el servicio, que el personal esté familiarizado con la técnica y las condiciones hospitalarias. Sí, no pasa nada. Disculpe. Una vez que estamos ante una canulación difícil, podemos tener dos escenarios. El escenario número 1 es que pueda canular el ducto pancreático y en ese caso lo que recomienda la Sociedad Europea de Endoscopía es utilizar la técnica de doble guía, que es dejar una guía en el pancreático y tratar de canular la vía biliar, o también recomienda dejar un stent sobre el ducto pancreático para rectificar la vía biliar y lograr la canulación del conducto biliar. Si de plano no podemos canular el ducto pancreático, disculpen, no pasa mi... Se ve el control. Si no puedo canular el ducto pancreático, entonces la Sociedad Europea de Endoscopía recomienda la fistulotomía de precorte sobre la papilotomía de precorte con un nivel de evidencia moderado y una recomendación fuerte. Y haciendo la salvedad que el endoscopista deberá tener una tasa de canulación estándar más del 80% y estar familiarizado con la técnica. Seguido, recomiendan todos los procedimientos guiados por ultrasonido endoscópico, tanto los de encuentro como los anterógrados,
pero con un nivel de evidencia todavía bajo y una recomendación débil. Sin embargo, al compararlo con los métodos guiados por radiología intervencionistas, estos métodos tienen menor tasa de eventos adversos. Otras maniobras ya al final son la punción suprapapilar, la esfinterotomía transpancreática de precorte. E igualmente, el cambio de posición a asa larga también lo recomiendan, teniendo en cuenta que puede ser una manipulación más difícil de la papila o incluso cambiar la posición del paciente de decúbito lateral izquierdo a supino. Entonces, ya para concluir, ¿qué podemos recomendar ante una canulación difícil? Bueno, primero, tomar calma, respirar. Podemos cambiar por accesorios que tengan un menor calibre. Cambiar la posición del paciente es una recomendación también. Usar técnicas avanzadas de canulación en este orden, primero asistida por guía pancreática o luego el precorte, o si el endoscopista está muy familiarizado con el precorte, puede iniciar con precorte. Si no, solicitar ayuda a otro endoscopista también es válido. Parar y reprogramar a las 48 horas también es una buena decisión, o parar y enviar a un centro de tercer nivel si no estoy en el mismo, como el Hospital General de México. Gracias por su atención. Definitivamente, la vía biliar difícil es un reto. En los centros de referencia como el nuestro, que el paciente no es un paciente virgen, es un paciente ya manipulado en otros hospitales o incluso quirúrgicamente, se convierte en un verdadero reto. Continuando con el webinar del día de hoy, cedo la palabra al doctor Luis Federico Torreblanca para presentar su tema. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor Zavala. Muy buenas noches, gracias a todos. Soy el doctor Luis Federico Torreblanca Sierra, cirujano general, endoscopista gastrointestinal, egresado del Hospital General de México y actualmente fellow de ultrasonido endoscópico. El tema que vamos a abordar nosotros es el de esfinterotomía de precorte para canulación de la vía biliar difícil. Como introducción, bueno, comentar que la canulación selectiva profunda del conducto biliar común o del conducto pancreático con guía es requerida para las diferentes intervenciones terapéuticas exitosas en CEPRES. Si no obtenemos esto, no se puede realmente hacer nada terapéutico. Sin embargo, en 5 a 15% de las ocasiones, incluso a veces hasta el 20%, no puede lograrse esta canulación aún en manos expertas. La esfinterotomía de precorte entonces viene a ser una opción de terapia avanzada para canulación de la vía biliar, en la que vamos a incidir sobre la papila para poder acceder de manera profunda a la vía biliar. Al igual que en la esfinterotomía convencional, el éxito del precorte se va a alcanzar con la canulación profunda de la vía biliar común. Con el precorte se alcanza el éxito en más del 80% de los casos de canulación difícil. Incluso hay tasas hasta más del 95%. El dispositivo más ampliamente utilizado para esto pues es el esfinterotomo de precorte, conocido también como needle knife o papilotomo de precorte, etcétera, varios nombres. Definamos de nuevo la vía biliar difícil. La doctora Galvis ya lo comentó, pero no está de más. La vía biliar difícil se va a definir como aquella que requiere más de 5 minutos para su canulación, más de 5 intentos en su aproximación y más de una canulación u opacificación no intencionada del conducto pancreático. Obviamente, la técnica de precorte va a tener más riesgos de complicación que las técnicas convencionales de abordaje de la vía biliar. Vamos a ver que la canulación difícil y la esfinterotomía de precorte son factores independientes para el desarrollo de pancreatitis post-CEPRE, que incluso la pueden aumentar de un 13 a un 15%. Se ha visto últimamente que el precorte temprano va a disminuir el riesgo de pancreatitis post-CEPRE de manera importante, ya que se ha observado que la manipulación de la papila es más traumática que el corte mismo. En este cuadro podemos encontrar las complicaciones generales de la CEPRE sin técnicas avanzadas. Y bueno, aquí vemos que de 3 a 10% aproximadamente es el porcentaje de pancreatitis post-CEPRE, y ya vimos que se puede elevar hasta un 15% en el caso de aplicar un precorte. En cuanto a los porcentajes de sangrado y perforación, son prácticamente los mismos. Sin embargo, cuando tenemos una vía biliar difícil y se aplica una técnica de precorte, si llegamos a tener sangrado y perforación, el porcentaje de mortalidad se puede elevar de un 8 hasta un 20%.
La técnica del precorte fue descrita por Siegel por primera vez en el año de 1980. El término que se le dio fue de papilotomía de acceso, que describe con mayor precisión las diversas técnicas que son utilizadas para esto, aunque el término más popular es el de papilotomía o esfinterotomía de precorte. La realización de un precorte hay que recordar siempre que es una intervención no planificada, a diferencia de una esfinterotomía biliar tradicional o convencional. Por lo tanto, es vital comprender el uso y el momento adecuados para realizar estas técnicas. ¿Cuándo va a ser nuestra indicación del precorte? Bueno, pues prácticamente la vía biliar difícil. Siempre es importante tener en cuenta cambiar el enfoque de la canulación en lugar de estar persistiendo con la misma técnica o con el mismo accesorio. Hay que recordar que si insistimos en la misma tarea, pues el resultado no va a cambiar, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas alternativas. La literatura reciente, como habíamos mencionado, apunta a la adopción temprana de unas técnicas alternativas que han demostrado no aumentar significativamente el riesgo de los efectos adversos. Antes de decidir realizar un precorte, también se puede utilizar dos técnicas alternativas, la técnica de doble guía o la ferolización del conducto pancreático con stent, con el fin de algún modo alinear un poquito más la vía biliar y tratar de acceder con mayor facilidad. Esto tomarlo en cuenta siempre antes de realizar un precorte. ¿Cuándo vamos a realizar un precorte? Bueno, como todo en medicina, lo más importante primero es no hacer daño. Entonces, como se había comentado con anterioridad, si no nos consideramos capaces o no tenemos el entrenamiento para realizar estas técnicas avanzadas, lo mejor es parar el procedimiento o llamar a una persona que tenga más experiencia o referirla a un hospital de tercer nivel. Para proceder con técnicas de precorte, pues primero que nada hay que ver que las técnicas estándar no resuelvan, ¿verdad? Y esto va a depender de los diferentes factores, como son la indicación de la CEPRE, la experiencia del endoscopista y la disponibilidad de opciones alternativas, como son la técnica de doble guía y la ferolización del conducto pancreático. Si esto nos lleva a una canulación fallida, también hay otras opciones. Las tasas iniciales de éxito del precorte ya habíamos comentado que eran aproximadamente del 80%. Y se ha visto que cuando esto no funciona, se puede también detener el procedimiento y a las 48 a 72 horas casi alcanzan un 100%. Siempre es importante saber detener el procedimiento si no se ha podido avanzar y la canulación en un segundo intento. ¿Cuáles son las opciones en caso de que el precorte no nos funcione, ya sea en el momento o a las 48 horas? Bueno, tenemos como alternativa la canulación percutánea por medio de radiología intervencionista, así como de la ultrasonografía. Siempre hay que intentar antes un precorte antes de irnos con estas opciones. En cuanto a las técnicas, sabemos que el principio del precorte para obtener una canulación profunda es el de destechar una porción del duodeno, del ámpula por supuesto, exponiendo de este modo el orificio biliar. A diferencia de una esfinterotomía tradicional, cuyo objetivo es ensanchar el conducto biliar distal con los fines terapéuticos, el precorte fue diseñado para acceder de manera directa al conducto biliar y en ocasiones al conducto pancreático según sea necesario. Vamos a tener prácticamente tres técnicas de precorte. La papilotomía de precorte, que consiste en incidir la papila desde o hacia el orificio papilar. La fistulotomía de precorte, que es una incisión sobre el domo papilar, y la esfinterotomía transpancreática. Como conclusiones en cuanto al precorte, pues obviamente entender que es un procedimiento avanzado para acceder a la vía biliar difícil. Siempre hay que estar bien entrenado. Valorar realizarlo de manera temprana, pues ya que está visto que no va a aumentar y al contrario va a disminuir casi a menos del 1% la posibilidad de una pancreatitis post-CEPRE, tener el entrenamiento adecuado en el centro indicado, contar con todos los insumos y conocer las diferentes técnicas que podemos emplear para esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Torreblanca. La verdad es que manejar esta alternativa, pues es una opción necesaria en los centros donde realizamos procedimientos terapéuticos de la vía biliar. El conocimiento es, bueno, eso lo podemos obtener leyendo los libros, con nuestros maestros, los artículos, pero obligación también de los centros de referencia y de todo profesional en la salud es la creación de nuevo conocimiento, empaparnos de las técnicas,
más la experiencia que se tenga en el sitio, esto va a generar de forma inevitable tener una producción de conocimiento también. Y este es el caso también del Hospital General de México. El siguiente tema es una propuesta por parte de nuestro hospital, de nuestro servicio. Les recuerdo que apaguemos nuestros micrófonos para poder continuar con el flujo de actividades de esta presentación que interrumpe que continuemos con la misma. Bueno, el siguiente tema que lo va a dar el doctor Muñoz es la propuesta de una técnica segura de precorte para canulación selectiva de la vía biliar en pacientes con canulación difícil. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Gracias por continuar con esta sesión. Soy el doctor Daniel Muñoz Fuentes, soy cirujano general egresado del Hospital General de México, actualmente residente de endoscopía gastrointestinal en esta misma sede. Bueno, como sabemos, el objetivo principal de la CEPRE es la canulación biliar selectiva. Es el primer paso para lo cual continuaremos con las siguientes opciones terapéuticas. En un centro de entrenamiento se dice que el índice de canulación fallida puede llegar hasta el 20%, sobre todo cuando hay casos de canulación difícil, ya definida anteriormente por mis compañeros. En cuanto a la canulación difícil, si nos encontramos con este escenario, se pueden haber varias opciones. Persistir con las técnicas estándar o cambiar a técnicas más avanzadas como el precorte. De los distintos tipos de precorte, se ha dicho que esta técnica aumenta las tasas de pancreatitis. Pero aquí tenemos una interrogante. ¿Realmente el precorte aumenta las tasas de pancreatitis o es los intentos repetidos de canulación los que hacen que incremente esta complicación? Por lo tanto, se dice en otros artículos que el precorte temprano disminuye las tasas de eventos adversos. La CEPRE en nuestra institución es un reto en algunos casos, en el cual las técnicas convencionales de canulación no son suficientes, por lo cual tenemos que conocer otras técnicas como el precorte para así aumentar las tasas de canulación y resolver la patología de nuestros enfermos. Por lo tanto, se realizó un estudio retrospectivo en un periodo comprendido entre enero del 2019 y junio del 2020, en pacientes en los cuales se le hicieron CEPRE, además de la técnica de precorte propuesta, una técnica de precorte HGM. Se compararon tasas de éxito, tasas de falla y de eventos adversos con las reportadas en la literatura internacional. Todos los casos fueron realizados por un endoscopista experto. La técnica de precorte propuesta del Hospital General de México es realizar una incisión con un cuchillo de precorte o un needle knife Cook Medical en sentido transversal sobre el cuerpo de la ámpula de váter, recordando ya que nos habían mencionado que realmente la dirección es longitudinal. En este caso es transversal 2 milímetros por debajo del ángulo duodeno-papilar en el horario de las 10 y las 12 de la carátula del reloj, recordando que en esta área hay menor irrigación y por lo tanto menor índice de hemorragia. La profundidad de la incisión o del corte depende del diámetro ampular y se ajusta de acuerdo al tipo de ámpula reportada. Por lo cual encontramos 33 pacientes en este periodo, los cuales la mayoría eran mujer en el 66.66% de los casos, con una media de edad de 51.88 años. La indicación de CEPRE más común fue la coledocolitiasis en el 60% de los casos. De estos pacientes, 18.2% requirió más de una sesión para la resolución, siendo esta en 48 horas en la mayoría de los casos. A todos los pacientes que se les realizó CEPRE en nuestra institución, se les realizó pruebas de funcionamiento hepático demostrando un patrón colestásico con una media de bilirrubina total de 7.02 y una media de bilirrubina directa de 4.3. Además, como estudio de imagen, en el 69.7% de los casos se realizó ultrasonido transabdominal, mostrando dilatación del colédoco en todos los casos con una media de 11.23 milímetros. También como dato, en el 12.1% de los pacientes tenían antecedente de colecistectomía. La papila se clasificó de acuerdo a esta clasificación propuesta. La más frecuente fue la tipo 3, que es una papila saliente o una papila péndula en nuestros casos reportados. El diagnóstico post-CEPRE más común o más frecuente fue la coledocolitiasis, en el 51.5% de los casos.
Otros diagnósticos como una estenosis del colédoco, dilatación de la vía biliar o síndrome de Merici también los encontramos. En 2 pacientes no hubo oportunidad de canular la vía biliar, teniendo una tasa de canulación fallida del 6.1% y por lo tanto una tasa de éxito del 93.9%. Dentro de las complicaciones en nuestra serie, la perforación se presentó en el 0% de los casos. Ningún paciente tuvo esta complicación. La pancreatitis se presentó en el 6.1% de los casos, que está dentro del rango reportado en la literatura. La hemorragia se presentó en un solo de los pacientes, realizándose una inyección de adrenalina con una hemostasia satisfactoria posterior. Por lo tanto, podemos decir que la técnica propuesta de precorte del Hospital General de México es segura, es eficaz para lograr una canulación selectiva en pacientes con canulación difícil en quienes se han intentado múltiples intentos de canulación. Muchas gracias, doctor Muñoz. Definitivamente creo que valdría la pena mencionar que esta técnica la hemos utilizado en casos de precorte tradicional fallido y en casos en que el endoscopista que está realizando el procedimiento solicita ayuda del experto, y la única opción que tenemos para poder accesar a la vía biliar en intentos fallidos de precorte tradicional es esta técnica. Evidentemente falta protocolizarla más, falta tener un mayor número de casos, pero pues esa es la idea, ir generando opciones para darle a los pacientes una mejor opción u otra opción para poder atajar las patologías de la vía biliar. Otro de los puntos importantes, otro de las patologías que nos encontramos en el servicio es la atención de los pacientes con estatus de sonda en T. Hay 2 artículos en la literatura que reportan este tipo de casos, pero es muy diferente eso y enfrentarlos en el día a día. Por lo que le voy a pedir al doctor Godínez que, dando continuidad a la agenda de este webinar, nos dé su tema que va en relación a esto, que son los aspectos endoscópicos en el abordaje de la vía biliar en pacientes con sonda en T. Bienvenido, doctor. Buenas noches, es un gusto participar en el webinar de vía biliar difícil. Soy el doctor Antonio Roger Godínez Vidal, soy cirujano general egresado del Hospital General de México. Actualmente curso la residencia en endoscopía gastrointestinal en el mismo hospital. Y voy a exponer el tema de aspectos endoscópicos en el abordaje de la vía biliar en pacientes con sonda en T. Cabe resaltar que somos un centro de referencia, por lo que atendemos a varios pacientes que son operados en otros lados con estatus de sonda en T. Hay que recordar que el conducto biliar común se encuentra relativamente fijo al retroperitoneo, tiene cierto grado de elasticidad, y al colocarle nosotros un cuerpo extraño como una sonda en T, provocamos un cambio en su dirección y su calibre. La sonda en T también guarda cierta elasticidad, por lo que hay un equilibrio entre la elasticidad de la sonda en T y el conducto biliar común. La sonda en T la utilizamos los cirujanos para exploraciones de vía biliar, para evitar coledocolitiasis residual, para evitar la estenosis del colédoco y también para que la principal o una gran cantidad de bilis que se forma se exteriorice y pase menos a través del conducto biliar común. Sin embargo, la sonda en T condiciona cambios en la vía biliar y se han reportado varias complicaciones como son las estenosis biliares, la litiasis residual o recurrente. Y bueno, de los estudios más representativos de estas complicaciones que causa la sonda en T, es uno reportado en el 91 en Canadá por Steven Lee, donde ellos miden lo que es el signo del codo. Esto es la angulación que provoca la tracción de la sonda en T en el conducto biliar común. Otro estudio representativo es el publicado en China, donde ellos asocian la angulación que provoca la sonda en T con el riesgo de presentar coledocolitiasis residual. Ellos estudian estos ángulos, miden 2 tipos de ángulos. A través del conducto biliar común trazan un eje
y estas dos angulaciones que se forman en el conducto biliar lo suman, donde A más B sería la sumatoria final y se relaciona con la formación de coledocolitiasis. Otro estudio representativo es la angulación que causa la sonda en T en dirección hacia el exterior. Cabe recordar que pues la sonda en T, en este artículo mencionaban que la sonda en T se pone en un paciente relajado, en un paciente con anestesia, en un paciente en decúbito, y cuando pasa la anestesia, el paciente empieza a deambular, empieza a haber cierta atracción de la sonda en T hacia la vía biliar, provocando esta angulación. Y en nuestra experiencia, durante el periodo de febrero de 2019 a junio del 2020, tenemos 21 pacientes portadores de sonda en T, en los cuales se realizó CEPRE. De estos 21 pacientes encontramos una relación hombre-mujer de 1 a 3, una edad promedio de 39 años, y en el 100% de los casos el diagnóstico en vivo fue por coledocolitiasis residual. Los hallazgos endoscópicos fueron 12 casos con coledocolitiasis, 9 casos con angulación del conducto biliar común, 4 casos con estenosis y en 3 casos se reportó edema de papila. ¿Cómo manejamos estos pacientes? Pues bueno, en 10 pacientes se logró la canulación en el primer intento, el tiempo de canulación promedio fue menor a 5 minutos, en 11 casos se realizó la canulación en más de 5 minutos y de estos 9 casos presentaron angulación de la vía biliar. Se canuló el conducto pancreático en 7 pacientes de forma no intencionada y se retiró la guía logrando la canulación de la vía biliar. 3 de estos casos presentaron angulación de la vía biliar. En cuanto a la angulación del conducto biliar común, se encontró un promedio de 72 grados. La estenosis presentada en 4 pacientes se localizó a nivel del tercio distal y los diámetros del conducto biliar común variaron de 6.7 a 17 milímetros. Se encontró dilatación en 20 pacientes con un diámetro promedio de 10 milímetros. Entonces, a continuación vamos a poner una colangiografía de una vía biliar normal. Si trazamos una línea, normalmente el conducto biliar común está en relación de manera paralela a la columna vertebral, está paralelo al eje, al axis mayor del cuerpo humano, por lo que la desembocadura de la papila es vertical. Y aquí vemos cómo hay una angulación natural del conducto biliar común, no siempre es recto, lo reportado en la literatura dice que hay una angulación entre 10 y 15 grados, por lo que esta es la medición normal. Y ahorita vamos a ver ejemplos de pacientes con sonda en T, cómo la sonda en T deforma la angulación natural o la dirección, incluso el calibre natural del conducto biliar común. Aquí vemos cómo trazamos una línea sobre el eje mayor del conducto biliar común y trazamos otra línea en donde está el punto donde más se angula la vía biliar. Esta tracción es causada por la sonda en T y si medimos este signo del codo, damos un ángulo de 100 grados. Este es otro signo del codo donde trazamos las líneas en donde se encuentra la angulación mayor, el ángulo más agudo medido por el conducto biliar común, dando un resultado de 70 grados. Y en este caso, este no es el signo del codo. Aquí marcamos una línea donde primero desemboca la papila y otra línea hacia donde está angulada la vía biliar común, dando un resultado de 140 grados. Entonces, como vemos, esta angulación pues causa dificultad para resolver los casos de coledocolitiasis residual, que era la indicación del 100% de nuestros casos. En más del 50% de la muestra fue mayor a 5 minutos. En todos los pacientes que presentaron angulación se retiró la sonda en T. En 8 casos colocamos la endoprótesis. En 3 casos se realizó técnica rendezvous con el paso de guía hidrofílica Cook de 0.035 a través de la sonda en T. En 4 casos se administró medio de contraste a través de la sonda en T, observando la salida de contraste por la papila, lo cual facilita que identificamos la papila y podamos canular de forma selectiva y profunda el conducto principal. Y en 3 casos se utilizó el balón extractor para traccionar la vía biliar, rectificándola de esta forma y lograr pasar así la guía hidrofílica. Aquí vemos cómo al colocar un balón extractor rectificamos la vía biliar y es más fácil acceder a esta. Al colocar una endoprótesis también causamos una rectificación de la vía biliar, incluso teniendo una sonda en T.
por lo que más de la mitad de la población en estudio presentó colelocolitis residual. El 43% de los pacientes presentaron alteración en la configuración de la vía biliar, siendo un reto para su manejo, requiriendo diversas maniobras para poder asegurar el abordaje y la resolución del cuadro, por lo que podemos concluir que muchas veces tenemos sugerencias de cómo resolver esta vía biliar difícil. Sin embargo, más de una técnica debe de ser aplicada. Estas sugerencias son retirar la sonda en T, hacer una técnica rendezvous a través de la sonda en T, realizar una colangiografía transsonda en T, colocar endoprótesis posterior a avanzar la guía, dilatar la vía biliar, usar el balón extractor para rectificar la vía biliar y pasar así la guía hidrofílica. Y pues estas son sugerencias, más de una técnica puede ser utilizadas en un mismo paciente. Y no. Perfecto, doctor, muchas gracias. Definitivamente también es uno de los armamentos que debemos de tener, contar con el equipo básico y de buena calidad para hacer una CEPRE estándar, y con ellos y su adecuada utilización podremos resolver la mayor parte de los retos que representa el abordaje de la vía biliar. En una sesión, pues también debe de verse lo que es aplicable. Y le voy a pedir a la doctora Viridiana Oregel, le solicito que apague su micrófono, por favor. Le voy a pedir a la doctora Viridiana Oregel nos presente dos casos que hemos atendido en el Hospital General de México con patologías poco comunes para que sea algo representativo. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la doctora Viridiana Oregel Aguilar, soy cirujana general, cirujana endoscopista gastrointestinal y actualmente soy fellow de ultrasonido endoscópico. Y bueno, yo les voy a presentar dos casos clínicos que como endoscopistas pues toman relevancia porque son casos que se pueden presentar en cualquier momento de nuestra práctica clínica. Y sin embargo debemos conocer los diferentes métodos de resolución de los mismos casos con los equipos básicos para obtener una CEPRE. Y bueno, el primer caso se trata de una extracción de endoprótesis biliar migrada. Este caso se trata de un paciente masculino de 76 años de edad, el cual fue referido por colangitis secundaria a coledocolitis, la cual no fue resuelta en una CEPRE previa 2 meses previos, por lo cual se coloca endoprótesis biliar de 10 French por 10 centímetros. Al momento que nosotros realizamos la CEPRE, al momento de la duodenoscopía observamos la papila en segunda porción de duodeno con cambios post-esfinterotomía, no visualizando la prótesis a nivel de la ámpula de váter. Por lo cual, de manera convencional, decidimos realizar la canulación selectiva y profunda de la vía biliar con esfinterotomo y guía hidrofílica de 0.35 pulgadas, ambos de la marca Cook. Se realiza la fluoroscopía y podemos evidenciar la migración proximal de la prótesis biliar. En esta imagen observamos también el balón en la cual estábamos haciendo para pintar y poder identificar la vía biliar. Se decide realizar una dilatación forzada de la papila. Esto se realizó con un balón dilatador de la marca Cook hasta 12 milímetros por un periodo de 90 segundos. Esto con el objetivo de disminuir el riesgo de pancreatitis y evitar el riesgo de sangrado. Aquí observamos ya la guía hidrofílica, podemos observar la papila que ya está el orificio papilar dilatado y al fondo se observa la prótesis. En esta imagen, en este video, estamos intentando la extracción de la endoprótesis con una canastilla de Dormia, la cual no fue satisfactoria, por lo cual decidimos nosotros realizar barrido con balón extractor. Se introdujo el balón extractor de la marca Cook hasta la confluencia de los hepáticos con una insuflación hasta 12 milímetros. Se realizaron múltiples barridos logrando la extracción de la endoprótesis, la cual se dejó abocada a nivel de la ámpula de váter. En este video podemos visualizar que estamos haciendo el barrido con balón y estamos observando la migración hacia distal de la prótesis. Hay salida de bilis, de detritus y de medio de contraste. Aquí lo que tratamos de hacer es abocar y hacer la extracción del alerón distal
para facilitar la extracción con asa de polipectomía de manera convencional. Aquí vemos que el orificio papilar está dilatado y sin embargo no hay recorrido de la prótesis de forma espontánea. Entonces se hizo la extracción de la misma de manera convencional. Se introdujo nuevamente el endoscopio hasta segunda porción de duodeno, se canuló vía biliar de manera selectiva con guía hidrofílica de 0.35 y se inyectó medio de contraste observando defectos de llenado. Se realizaron barridos con balón extractor obteniendo la extracción de 3 litos y lodo biliar. En esta imagen que hicimos para hacer una fluoroscopía, ya no se hizo evidencia de defectos de llenado, por lo cual decidimos ya no colocar endoprótesis biliar, ya que estaba resuelto el problema por el cual había ingresado tanto de la migración como de la coledocolitiasis. Se tomó con la angiografía de vaciamiento sin evidenciar defectos de llenado. El caso número 2 se trata de un manejo de una coledocolitiasis en una paciente con un estatus de sonda en T. Se trata de una paciente femenina de 26 años de edad, la cual es originaria y residente de la Ciudad de México. Tiene un antecedente de una colecistectomía con exploración de vías biliares y colocación de sonda Kerr hace 3 meses. La paciente actualmente está en puerperio tardío. Acude al servicio de urgencias por presentar dolor en hipocondrio derecho de moderada intensidad e ictericia. Tiene laboratorios con leucocitosis de 11.000, plaquetas de 158.000, bilirrubina total de 4.3 a expensas de dinética. También tiene elevación de transaminasas y un INR de 1.0. Se realiza con la angiografía Transcare con evidencia de efecto de llenado en tercio medio, lo cual corresponde a los alerones de la sonda en T y en tercio distal a 1 lito, por lo cual se realiza CEPRE. Se intenta paso de guía hidrofílica de 0.35 pulgadas por la sonda en T intentando hacer un rendezvous, no siendo factible el paso hacia la papila debido a la angulación pronunciada de la vía biliar. Se realiza intento de canulación convencional en una papila tipo 2 de difícil canulación, por lo cual se realiza precorte convencional con el papilotomo de precorte de la marca Cook. Aquí estamos observando el video que se está haciendo el precorte, estamos observando tejido biliar y salida de bilis. Lo que normalmente nosotros acostumbramos a hacer es posterior de evidenciar salida de bilis, hacer un cambio del papilotomo por un esfinterotomo de la marca Cook, que son los equipos que nosotros tenemos en nuestro hospital, y canular de manera selectiva el conducto biliar. Posteriormente, ya que se hizo la colangiografía, podemos evidenciar y corroborar que hay una angulación pronunciada de la vía biliar, lo cual dificulta técnicamente al endoscopista el paso de la guía hidrofílica de manera tradicional hacia los intrahepáticos, por lo cual se tienen que realizar diferentes maniobras para que se logre el paso de la misma por la sonda en Kerr, sin esta retirarla previo a la resolución del manejo de la coledocolitiasis. Vemos que hay una angulación pronunciada respecto al eje paralelo a la columna, que si se hace una medición tiene un ángulo mayor de 90 grados. Esto es el signo del codo que ya mi compañero en la presentación previa les explicó en qué consiste. Aquí vemos la tracción justamente a nivel de la sonda Kerr, que como dijimos es flexible y nos ocasiona modificación anatómica de la vía biliar. Estamos en el video en donde intentamos rectificar un poco la vía biliar para lograr el paso de la guía hidrofílica hasta nivel de la confluencia o por arriba de la misma para la colocación y resolución de la coledocolitiasis. Aquí ya se logró el paso de la guía hidrofílica, estamos viendo salida de detritus, de bilis y de medio de contraste. Se decide hacer una dilatación por la desproporción lito-colédoco con un balón dilatador. En este caso, dilatamos a 12 milímetros, igual por 2, por 90 segundos, que puede ser de 90 a 90 segundos, esto con la finalidad de disminuir el riesgo de pancreatitis y de sangrado. Posteriormente se hizo cambio por un balón extractor, realizando múltiples barridos y logrando satisfactoriamente la extracción y resolución de la coledocolitiasis. Se coloca endoprótesis biliar plástica tipo Amsterdam de 10 centímetros por 10 French de Cook y se retira bajo control fluoroscópico la sonda Kerr.
Y sin duda, pues vemos la colangiografía final, en donde hay una rectificación correcta de la vía biliar, ya no está la angulación ni el signo del codo que observábamos previamente, y con la prótesis se deja por el retiro de la sonda Kerr, que se había dejado por los 3 meses previos. Y bueno, esto pues definitivamente es un reto para el endoscopista y debemos de conocer las diferentes técnicas de manejo para que nosotros podamos resolver con el equipo convencional para una CEPRE este tipo de procedimientos. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Viridiana. Excelentes casos. Bueno, ahorita se presentan fácilmente. El punto es tener la idea cómo abordarlos en la vida real. Agradezco la participación de los escuchas y vamos a dar unos minutos para algunas preguntas que han llegado. No sé si nos pone la cámara más atrás para que estemos todos presentes. Y tengo algunas preguntas para los diferentes ponentes. Hay una pregunta para la doctora Elimir Galvis. ¿Nos puede mencionar las ventajas para el acceso a la vía biliar difícil con técnicas de ultrasonido endoscópico? Sí, cuando se revisa la literatura, las técnicas, quizás la evidencia científica todavía sigue siendo débil y la recomendación no es de primera línea. Sin embargo, cuando se han hecho publicaciones comparándolo con técnicas por radiología intervencionista percutánea, ambas tienen la misma tasa de canulación, de éxito, tanto clínico como técnico, pero en cuanto a eventos adversos, los métodos guiados por ultrasonido endoscópico tienen una menor tasa de eventos adversos. Muchas gracias. Para el doctor Muñoz, ¿en qué casos decide ocupar la técnica propuesta del Hospital General de México? La técnica que mencioné se da para pacientes que tienen ya previamente un precorte clásico, un precorte convencional, en el que los accesos de técnicas convencionales son fallidos en múltiples ocasiones, y es una técnica de salvamento, una técnica de rescate. Esa es la propuesta que se está dando como otra alternativa para una canulación biliar selectiva en casos de canulación biliar difícil. Para el doctor Godínez, doctor, ¿qué medidas propone para evitar esta angulación de la vía biliar en el caso de colocar una sonda en T? Pues bueno, de la parte inmediatamente después de la cirugía, pues hay que evitar la tracción de la sonda en T, hay que evitar la manipulación de la misma, y de forma endoscópica, pues hay diversas técnicas para tratar o para rehabilitar esta vía biliar, como la rectificación de la misma por un balón extractor o el retiro de la sonda en T y colocación de una endoprótesis. Para el doctor Torreblanca, ¿nos puede mencionar las indicaciones francas de precorte? Bueno, la indicación franca de precorte es toparse con una vía biliar difícil. Esa es la única que hay. Y bueno, lo importante es conocer qué tipos de precorte hay y poderlos aplicar en el momento indicado. Muy bien. Agradecemos nuevamente a Endomédica y Medical Scope por su apoyo para la realización de este webinar. Creo que hay otra pregunta más. ¿Cuánto tiempo dejan el stent en signo de codo y en cuánto tiempo se realiza el recambio? Esta pregunta la voy a responder yo. Dejamos la prótesis mínimo 4 semanas. Mínimo 4 semanas. Después de eso, citamos al paciente, retiramos la prótesis y evaluamos si se rectificó la angulación. Si no se pudo rectificar, empezamos la terapia convencional de rehabilitación de la vía biliar. Muchas de estas colocaciones de sonda en T presentan estenosis secundarias. Entonces, pues básicamente iniciamos un programa de rehabilitación de la vía biliar. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieran agregar? Pues, ¿otra pregunta más? La pregunta es del doctor Enrique.
Los pacientes a los que se les colocó sonda en T fue cirugía abierta o laparoscópica, ya que evidentemente no se completó la cirugía. Doctora Oregel. Bueno, en este caso, fueron de ambos tipos de cirugía previa, tanto laparoscópica como cirugía abierta. E independientemente después de la resolución de la colecistectomía, que ellos decidieron realizar la exploración de la vía biliar y dejaron la sonda Kerr, supongo que en ese momento decidieron o consideraron que la coledocolistiasis no estaba resuelta. En algunos casos, pues sí lo enviaban, no sabiendo que ya tenía una coledocolistiasis residual. Entonces, sin embargo, por las características clínicas, tanto clínicas como de laboratorio y con colaboración con un estudio de imagen, vimos que tenían coledocolistiasis residual. Entonces, no importa si fue laparoscópica o cirugía abierta, si fueron con sonda Kerr y nosotros podemos resolverlo vía endoscópica, fueron los pacientes que incluimos en el estudio. La mayor parte, doctor Anthony, fueron abiertas las cirugías. La mayoría, pues somos centro de referencia y entonces nos mandan muchas sondas en T operadas de cirugía abierta de cualquier parte de la República. ¿Existe alguna otra pregunta? Ok, pues agradezco a mis compañeros del servicio su participación entusiasta en este webinar. Agradezco nuevamente a Endomédica y Medical Scope las facilidades para poder transmitir la experiencia de nuestro Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, y que pues es un servicio, insisto, con una gran carga de tradición, pero es un servicio renovado y con miras a estar en los primeros lugares a nivel mundial. Muchas gracias y buenas noches.